yo llego, me dicen todo esto, y entonces yo de repente tengo una visión. Tengo una visión en donde yo veo como a Jesús, o sea, no le veo el rostro, pero sí veo una bata blanca grande con mi hijo en brazos. Y yo le dije, no, tú no me puedes hacer esto. Yo le decía así al Señor, no. Yo le decía, tú no me puedes hacer esto, Dios. No permitas que sea un recuerdo. No permitas que mi hijo sea un recuerdo. De repente en las madrugadas yo me despertaba y yo decía, Señor, yo sé que mi hijo está contigo, yo sé que está ahí contigo, pero siento una angustia de mamá, o sea, había una angustia en mi corazón de dónde está mi hijo, o sea, y luchaba conmigo misma porque yo decía, yo sé que está contigo, pero ¿dónde está mi hijo? ¿No? Yo casi que lo quería ver. Y bueno, yo tuve un sueño que Dios lo permitió, porque obviamente no hay ninguna parte en la escritura donde diga que los muertos regresan, es al contrario, pero fue un sueño que yo tuve que me dio mucha paz. Y yo me acuerdo que yo lo soñé y yo iba manejando en una camioneta y de repente yo lo veía, volteaba y estaba ahí. Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a este programa Testimonios de Alto Impacto. Ajá, testimonios impactantes, sí, poderosos, le acabo sobrenaturales. de ponerlo de alto impacto, fue algo espontáneo. Ya sé, bueno, ya nos conocen algunos de ustedes, él es Dani, yo soy Miss Nat, y bueno, hoy estamos, pues nos sentimos honrados, nos sentimos muy bendecidos de tener a esta invitada. Es nuestra amiga, para algunos pues ya la conocen, ella es pastora aquí en la ciudad de Toluca. Ella es esposa de nuestro buen amigo también, JC. Que también ya tenemos su testimonio, que tienen que verlo. Y bueno, Dios pone en mi corazón compartirles este testimonio, o sea, invitar a Liz para que les diera su testimonio, porque hace algunos ayeres, no sé, yo creo que unos 8 o 7 años más o menos, yo estaba en un conflicto, ¿no? Sabía que Dios era bueno, sabía que Dios era fiel, pero yo estaba enojada con él. Y entonces, sirviendo a Dios en un evento, tuve la oportunidad, la bendición de compartir pues en una salita, así como resguardada, pues para orar, para descansar, un tiempo con Liz. Entonces me acuerdo, no me acuerdo ni por qué salió la plática, pero sí es que yo le decía que teníamos nuestro lema, mi esposo y yo, ¿no? De Dios es bueno y Dios es fiel. Y ella me dijo, quién sabe qué cara me vería, ¿va? A lo mejor vio la molestia en mi corazón y la amargura. Ahorita ella les dirá. Y entonces, y ella me dijo, y yo le añadiría, Dios es soberano. Y su última palabra como me impactó, pero no lo entendí, ¿sabes? Y entonces ella está aquí para hablarnos de esta experiencia que ella tuvo para conocer a un Dios que es bueno, que es fiel, pero es soberano. Y bueno, pues con ustedes, Lisette. ¡Bravo! Gracias, Señor, por la vida de Lisette. Bienvenida. Muchas gracias. La honrada soy yo. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que doy gracias a Dios por estos medios, porque nos acercan, no importando la pandemia, no importando la situación, no importando la distancia. Esto rompe fronteras, rompe todo. La verdad es que es una bendición estos medios. Y muchas gracias por la invitación. Me siento, como les dije, honrada y muy contenta de poder estar con ustedes. Gracias de verdad. Pues ya me imagino que la audiencia está ansiosa, ¿no? De saber qué vivió, o sea, cuál es el testimonio. Sí. A ver, platícanos. Ahora sí que los micrófonos son tuyos, ya es como nuestra frase. Ya sé. Ok, bueno, pues quiero decirles que, bueno, hace algunos ayeres, hace 14 años, el Señor nos llamó a servirle a las naciones, a las misiones. Bueno, eso fue desde antes, desde que conocimos al Señor. El Señor nos llamó a trabajar en las misiones, a poder salir y predicar su palabra. Y la verdad es que teníamos un llamado muy fuerte a ir a Ucrania. Ucrania, que es una ciudad muy bonita, es allá por Rusia. Para los que no conozcan, bueno, váyanse al mapa y ahí lo van a encontrar. Dios nos llama. Y bueno, quiero decirles que las experiencias como misioneros, pues a veces son muy, muy fuertes, a veces son súper agradables, a veces son cosas que no te gustan. Y yo quiero compartirles algo acerca de cómo es Ucrania. Ucrania, en la ciudad donde nosotros llegamos a vivir, Mykolaiv se llama,
Y esta ciudad es una ciudad donde hay puerto, ¿verdad? Donde hace calor, donde el clima es extremo porque hay mucho calor en el verano, pero en el invierno baja hasta menos 25 grados, que es lo que nosotros vivimos allá, 26, menos 26 grados, y pues nevando y todo, pero es hermoso. Solamente el estar ahí, pues es ya toda una aventura. Cuando Dios te llama, bueno, pero quiero decirles algo importante. Antes de irnos, nosotros, mi esposo y yo, cuando nos íbamos a casar, nosotros nos íbamos a ir al mes de casados y ya nos íbamos a vivir allá, porque nosotros sabíamos que Dios nos había enviado, ¿no? Que teníamos ese llamado para estar apoyando en esos lugares, levantando a la juventud, levantando a los líderes de jóvenes, dándoles herramientas increíbles para poder levantarse y para poder hacer muchas cosas de evangelismo, muchas técnicas, muchas cosas que pues Dios nos ha permitido tener y aprender y poderlo dar. Entonces, nos íbamos al mes de casados. Pues resulta que hubo una transición en nuestra iglesia en donde el apóstol pues ya dejaba el lugar a nuestro actual pastor Javier Ríos y Loreli, le estaba dejando como que le estaba pasando la estafeta, y entonces el apóstol nos dijo, no se vayan, por favor, apoyen a Javier, Javier les necesita. Entonces nosotros como que en shock, ¿y ahora qué, no? Pero siempre oramos, siempre oramos, pidiéndole al Señor que no nos permitiera hacer nada si no estábamos en su perfecta voluntad. Siempre oramos. Entonces el Señor fue deteniendo los tiempos. Al ratito me van a entender por qué esto es muy importante. Porque siempre decíamos, yo creo que ya es el tiempo, y de repente se cerraban las puertas y decíamos, no, como que hay algo acá, todavía no es el tiempo, ¿no? Y entonces nosotros seguíamos con esa inquietud en nuestro corazón, con ese fuego, podernos ir a las naciones y poder ir a Ucrania, donde ya nos estaban esperando. Sin embargo, siempre quisimos esperar, siempre, el tiempo de Dios. Eso es algo muy importante. Bueno, llegando allá fue toda una historia, toda una aventura que ya mi marido por ahí ya les contó también, y no lo quiero repetir, pero sí les voy a decir algo que a mí personalmente me impresionó. Por ejemplo, la gente no era nada que ver con los mexicanos, que nosotros somos muy abiertos, somos amigables, somos increíbles, y la gente allá, pues sí, pero no, o sea, son rusos, ¿no? Al final de cuentas, tajantes, serios, se les ve como que el carácter. Y a mí el Señor me probó de una manera impresionante, porque si algo me sucedió, que yo tengo, bueno, un olfato así que huelo todo muy rápido, muy sensible, ¿no? Y entonces, los baños allá, no, o sea, no les quiero platicar, es una cosa impresionante, porque pues obviamente no tenían baños como nosotros los conocemos, sino tenían letrinas en las casas, pero también tenían el excusado con el hoyo donde sale todo, pero enfrente, o sea, muy raro. Entonces había unos olores que no se pueden imaginar. Así como les ha contado mi marido, bueno, pues se dice que las mujeres ucranianas son de las más hermosas en el mundo. Y sí, veíamos a las chicas y decíamos, ¡ay, qué chica tan guapa! ¡Uy, qué guau! Pero les quiero decir algo, nosotros cuando empezamos a enseñarles las técnicas de evangelismo y un montón de dramas y cosas así que empezamos a enseñarles, teníamos nuestros ensayos, y de repente venían las mujeres hermosas, preciosas, pero que no levantaran las manos. Eran tan pobres, que no se compraban desodorante. Y eran unos olores impresionantes. Entonces, imagínense en 40 grados, ¿no? Así un calorón, y de repente los olores, por acá no había ventilación, y bueno, fue todo una aventura de poder también nosotros poder ayudar, aceptar, ser probados en eso, a ver dónde está tu humildad, ¿verdad? Y muchas cosas muy hermosas que el Señor nos permitió vivir. Al principio de esta aventura, digámoslo así, una vez que el Señor nos dio luz verde, una vez que pudimos llegar, ya cuando yo recuerdo que unos días antes yo estaba empacando
Yo estaba empacando, pues tenemos que dejar nuestra casa así todo empacado, ¿no? Porque no nos podíamos llevar pues prácticamente nada más que la ropa y lo necesario. Y entonces yo recuerdo que yo me metí al baño y me postré en el baño. Y entonces empecé a llorar, pero de una manera impresionante, a llorar y yo no sabía por qué. Eso fue antes de irnos. Entonces empecé a llorar mucho y yo decía, ¿qué me estás queriendo decir, Dios? ¿Qué quieres decirme? Y entonces solamente sentí, Dios no me dijo nada en ese momento, pero sentí, es el tiempo. Entonces hubo una paz en mi corazón y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Ahora sí es el tiempo de Dios. Es el tiempo en que nosotros tenemos que ir, el tiempo en que tenemos que ir a sembrar allá lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Entonces, en mi corazón había una convicción impresionante de tener la seguridad de que era Dios el que nos estaba enviando. Llegando allá, como les digo, bueno, pues nos encontramos con todo esto de los baños, los olores, la gente pues muy cerrada, y una característica que nos encontramos era que de repente les decíamos, bueno, vamos a hacer un evangelismo en las calles, y ellos nos decían, no, eso es imposible, no puede ser, eso es imposible, eso no se puede hacer. Parecía que esa palabra imposible la tenían, bueno, en automático, salía en automático, todo era imposible. Vamos a hacer un desayuno de mujeres. No, está nevando, eso es imposible, eso no se puede hacer. Entonces, cualquier cosa que nosotros le dijéramos, todo era imposible. El primer año que estuvimos allá fue luchar en contra de eso, es como ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a una forma, y el hecho de que tuvieran algunos misioneros con algo nuevo, con algo diferente, con una nueva forma de pensar, para ellos era como un shock, ¿no? Pero Dios fue bueno con nosotros, nos ayudó. Casi cuando iba a terminar el primer año, nosotros, que era en el mes de mayo, por ahí, junio, iba a terminar el primer año que nos estábamos siguiendo. Ya la gente empezó a decir, no, sí, cierto, sí se puede, vamos a hacer esto, y pudimos hacer muchas cosas de evangelismo, gente se convirtió, la gente empezó a abrir su mente para saber que Dios podía hacer mucho más cosas con todo el talento que les ha dado, porque ellos son muy talentosos, o sea, esa parte de esos lugares son muy talentosos a nivel, en las artes, en muchas cosas, son muy talentosos, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron a ver que realmente se podía hacer algo, que podría hacer algo diferente, y bueno, empezó a cambiar. Sin embargo, empezó a empezar el calor sabroso, empezaron los grados tremendos, y había un campamento que nos habían invitado, un campamento de niños. Pero nosotros no pudimos ir, solamente mi marido fue a predicar y se regresó, porque empezó a pasar algo impresionante, algo que a los niños en ese momento les estaba pasando, y era que les empezaban a doler mucho su cabeza y empezaron a vomitar, porque nos decían que eran golpes de calor. En ese momento nosotros teníamos a mi hijo mayor, Slavik, y Crisel, mi hija de 3 años, tenía 3 añitos, y mi hijo tenía 6 años. Entonces, igual como todos los misioneros, padeciendo con los hijos, pero padrísimo, porque mis hijos súper adaptados, Dios de verdad consintiéndolos, haciendo muchas cosas hermosas también con mis hijos, ¿no? Siempre preparando su corazón, y fue una bendición. Entonces, a mi hijo mayor le pasó eso. Empezó a tener muchos dolores de cabeza, y de repente vomitaba y dolores de cabeza, y entonces la gente me decía, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada porque es el golpe de calor, es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues nosotros dijimos, ok, me decían, mételo a bañar y que caiga su agüita y ahí que se enfríe y eso le va a hacer muy bien. Y pues sí, yo hacía todo lo que me decían. Sin embargo, yo no veía como que mejoría y decía, pues bueno, algo está pasando. Lo llevamos al médico y le hicieron algunos exámenes y nos dijeron, este niño viene con bajas proteínas y bajo vitaminas y bajo de muchas cosas, ¿no? Y nosotros decíamos, qué raro, esto es muy extraño. Bueno, pues nos dieron vitaminas y multivitaminas y no sé qué tanto rollo, y bueno, se los íbamos a dar. Sin embargo, todo esto transcurrió en una semana.
Y entonces, pues mi hijo continuaba pues con malestares, entonces dijimos, no, como que esto ya no nos está gustando tanto, como que mejor vamos a llevarlo a un hospital, a algún médico que sí lo pueda atender y pues ver, no que le hagan otros estudios o qué es lo que pasa, porque se quejaba de dolores de cabeza. Mis hijos, los dos, ambos, siempre, como todo niño, los llevaba al parque, jugaban, se divertían, conocían gente, para ellos estaban aprendiendo idiomas, porque no solamente vivíamos en Ucrania, sino cuando teníamos que cambiar, teníamos que renovar visa, teníamos que salir de Ucrania y nos íbamos a Bélgica, que era como que nuestra segunda casa en Europa. Y entonces pasamos mucho tiempo también en Bélgica y regresábamos a Ucrania. Entonces mis hijos pues aprendiendo idiomas y todo, y como niños sanos, fuertes, siempre contentos y súper bien. Sin embargo, cuando pasa esto dijimos, no, vamos a un hospital a ver qué pasa. Entonces, cuando llegamos al hospital con mi hijo, le hicieron estudios de sangre y todo eso, y en lo que salieron los análisis, porque eran como que urgentes, cuando nos dan los resultados, nos dicen, bueno, lo que pasa es que su hijo viene con su sangre envenenada. Nosotros, ¿qué? O sea, ¿cómo que tiene la sangre envenenada? O sea, y dijeron, sí, o sea, sus niveles de no sé qué, ya nos empezaron a explicar. Están muy elevados, la sangre del niño está envenenada y hay que hacerle estudios y transfusiones y cosas y no sé qué, no sé qué. Cuando mi esposo me dejó ahí, se llevó a mi hija a comer y pues yo me quedé porque no podían entrar dos personas y me quedé con mi hijo, pero en menos de tal vez 2 horas, yo creo que de que mi esposo me llevó al hospital, menos de 2 horas mi hijo ya estaba en terapia intensiva. Todo fue muy rápido. Para nosotros era un shock. En ese momento nuestra traductora, que era de inglés a ruso, siempre no estaba de vacaciones en la ciudad donde ella vivía. Entonces, aunque teníamos más amigos que hablaban medio inglés, teníamos otra chica que estaba junto a nosotros, no sabía mucho inglés, era como más, su inglés era más básico, y en el hospital necesitábamos como palabras más técnicas, ¿no? Ya de diagnósticos y de cosas, y como que con señas nos dábamos a entender y cosas así. Entonces, como les digo, en menos de 2 horas yo le estaba llamando a mi marido y pues ya está en terapia intensiva y decía, ¿cómo? Si lo acabo de dejar y entró bien y está bien, ¿y qué pasó? Y entonces fue un tiempo en donde Dios empezó a probar. Donde como padres, la angustia en nuestro corazón, el poder saber que estaba nuestra confianza completamente en el Señor, pero que al final de cuentas no entendíamos muchas cosas, porque es muy diferente cuando pasa una situación así, que te encuentras en un momento de angustia, un momento de gravedad con alguno de tus familiares, tus hijos. Es muy diferente estar en tu tierra, en tu país, cerca de tu familia, hablando el mismo idioma, en donde puedas preguntar todo, y muy diferente estar allá, donde ni podías hablar el ruso completo porque pues sabíamos lo básico, no estaba nuestra traductora, pasaron muchas cosas. Yo me daba a entender con los médicos y las enfermeras a veces a señas, porque no sabía las palabras, no me entendían. Entonces fue un proceso muy, 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 muy difícil. Y yo dije, Padre, ayúdanos. Empecé a clamar a Dios con todo mi corazón. A lo mejor algunas personas que nos están escuchando han pasado por alguna situación así, en donde a lo mejor tu hijo, tu hija, o a lo mejor tu esposo, tú misma, has estado en un momento de gravedad, en donde tú puedes voltear al cielo y decirle, Señor, ayúdame, 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 porque te necesito, ¿no? Entonces empezó en mi vida un clamor al Señor para decirle, Padre, ayúdame, porque aquí estoy sola, porque no sé qué hacer, porque solamente tú eres Dios y tú eres el que puede estar ahí. Entonces, transcurrió el primer día, así como que, ¿y ahora qué? Y le empezaron a hacer más estudios y después ya empezaba con otras complicaciones. Yo tenía que hablarle a mi pediatra de aquí de México, le decía, oye, ¿le pueden hacer esto? ¿Le pueden hacer esto otro? Y dice, sí, déjalos que lo hagan, deja que lo hagan, porque para mí era un shock. Me decían, es que le vamos a abrir aquí porque tiene que
para evitarle convulsiones, que de repente empezó a convulsionar y que no sé qué, o sea, para pues, técnicas o cosas que, tratamientos, ¿no? Que tenían que hacer. Y decía, no sé qué le están haciendo, será lo mejor, qué onda. Pero mi corazón, a pesar de que estaba angustiado, o sea, angustiado, yo no sé si tú te has encontrado angustiado o angustiada, pero el que tu corazón esté angustiado es muy fuerte y muy serio. Entonces mi corazón estaba angustiado, muy angustiado en ese momento. Y de repente pasó la primera noche y pues estaba en terapia intensiva. Sus niveles de todo, de sus signos vitales estaban bajísimos. Quiero decirles que el consulado mexicano en Ucrania, no, o sea, nos ayudó de una forma impresionante. Nosotros de verdad pudimos ver y ser tratados como los hijos que somos, los hijos del Rey de Reyes. Teníamos todo, teníamos ambulancia aérea, esperando que los signos de mi hijo ¿cómo se decía? Se elevaran un poco o estuvieran normalizados un poco para llevarlo a Alemania, porque pues le hicieron tomografías y le hicieron de todo y resultó que era un tumor en la cabeza. Entonces, pues para mí cuando me dicen, decía, no, esto no puede ser posible. O sea, ¿cómo si mi hijo ha vivido sano, completamente sano? No, nunca tuvo una manifestación de que le dolieran sus ojos, de que si fuera chueco, de que algo que tú como mamá puedes decir, a ver, algo está pasando. Simplemente fue esa semana donde empezó el dolor de cabeza, y de repente vomitaba y pues lo relacionamos con el golpe de calor. Pero pues pasaron pocos días cuando nosotros ya estábamos en el hospital. Entonces, cuando me dicen ese diagnóstico, yo dije, pues sí tiene que ser operado, ¿es operable? No, pues que sí, pero sus signos están tan bajos que si lo movemos, el niño puede morir. Entonces empezó el clamor. Teníamos todo, como les dije, habían llegado nuevos aparatos a ese hospital, teníamos la mejor atención, teníamos, como les dije, ambulancia aérea, el consulado fue increíble, o sea, fue la gracia de Dios, solamente podemos ver eso, la gracia de Dios ayudándonos en todo momento, porque se abrieron puertas que nosotros ni pensábamos que se iban a abrir, ¿no? Y me decían, váyase a descansar, porque la verdad es que no vamos a salir nadie a decirle ningún informe, nada. Entonces váyase y véngase a las 6 de la mañana, véngase, regreso, y le vamos a dar pues, información de cómo sigue su hijo. Pues nos fuimos a la casa y ahí empezó un clamor de decir, Señor, te necesitamos, porque sabíamos la gravedad de esto. Sabíamos que estábamos ahí de alguna manera solos, aparentemente, ¿no? Pero el Señor ahí. Pues empezamos a mandar información aquí a México, oren por Slavik, oren por su vida, está pasando esto, ayúdenos. Entonces, esto que sucedió, pues ustedes saben que mi esposo ha viajado por muchos países, ha sido conocido y hemos sido bendecidos en ese sentido. Entonces, en ese momento, más de 20 países estaban orando por mí. Estaban clamando por su vida, clamando por la salud, clamando, y pues yo como mamá, todas las promesas que se imaginen que hay en la escritura, bueno, pues todas las dije, ¿no? Pero no solamente por decirlas, sino que venía de mi corazón, venía con fe, venía acompañado de fe, de esperanza, de poder creerle a Dios, de que Dios podía hacer un milagro con una sola palabra que Él pudiera dar. Sin embargo, estaba sucediendo, ¿no? Que pues estábamos en casa, estábamos en ese clamor, yo empecé a sentir una situación, yo dije, algo está pasando con el niño, vamos a orar, y empecé a guerrear en ese momento, a guerrear y empezar a clamar por su vida. Y cuando yo de repente, no sé después de cuánto tiempo, sentí paz en mi corazón y le dije, ya está bien. Al otro día nos fuimos a las 6 de la mañana y llegamos al hospital y el médico lo primero que me dice, bueno, quiero decirles que pues en la madrugada su hijo estuvo luchando entre la vida y la muerte. O sea, en el momento que yo estaba sintiendo eso, en el momento que yo estaba guerreando, lo sentía, o sea, era una cosa impresionante. En ese momento mi hijo estaba luchando entre la vida y la muerte. Yo pude entender que
cómo Dios, eres el que pone ese querer y ese hacer, eso que tienes que hacer, es que no podemos estar cerrados a lo que Dios nos diga. Necesitamos estar abiertos a que Dios nos diga, porque cuando eso hacemos, entonces cosas extraordinarias suceden, ¿no? Y bueno, si fue al siguiente día, estamos hablando del casi primer día, al siguiente día en la mañana, yo llego, me dicen todo esto, y entonces yo de repente tengo una visión. Tengo una visión en donde yo veo como a Jesús, o sea, no le veo el rostro, pero sí veo una bata blanca grande con mi hijo en brazos. Y yo le dije, no, tú no me puedes hacer esto. Yo le decía así al Señor, ¿no? Yo decía, tú no me puedes hacer esto, Dios. No permitas que sea un recuerdo. No permitas que mi hijo sea un recuerdo. Entonces yo estaba así como, ya sabes, la parte de mamá, o sea, con el alma en un hilo, ¿no? O sea, impresionante. Y pues lo primero que viene es la negación, es no, o sea, no lo hagas, no lo permito, no, por favor, no. Entonces, cuando orábamos con mi esposo, yo le decía, entrégale al Señor a Slavi, que se haga su voluntad. Él es tu Isaac, porque pues él era nuestro primogénito. Entonces, de repente, nos decía, ¿no? Dios, le decía a mi marido, entrégaselo al Señor, él es tu Isaac, entrégaselo. Y yo sí se lo entregaba al Señor, pero mira, de aquí para allá. Así de labios para afuera, así de que, no, Señor, si aquí está, ya es tu voluntad, Padre, te lo entrego. Sin embargo, fue en esa segunda noche cuando nos vuelven a decir, vayas a su casa porque nos damos informes. El niño seguía igual, no podíamos moverlo, la ambulancia aérea estaba esperando, todo estaba pasando, pero no podíamos moverlo, no podíamos hacer nada, no lo podían operar siquiera, hasta que sus niveles, pues se estabilizaran. Cuando yo entraba a verlo, porque me dejaban verlo, yo me ponía en su oído y entonces le decía, Jesús está aquí, no te preocupes, Jesús está contigo, no tengas miedo. Yo me recuerdo que yo le decía mucho esto, Jesús está aquí, Jesús está contigo. Jesús le decía, no tengas miedo. Y sus niveles de todos se empezaban a elevar. O sea, era impresionante. Decía, espérame. O sea, eran esos momentos cuando yo hablaba con él en el oído, porque estaba inconsciente. Y yo le decía, no te preocupes, Jesús está aquí, Jesús está contigo. Y su pulsación, todo empezaba a elevarse normal. Pero después llegaba un momento que yo sabía que entonces él me estaba escuchando. Él sabía que Jesús estaba ahí. Yo le decía, no tengas miedo. Jesús está aquí y Él te cuida. Y así. Y entonces nos fuimos. Llegó la madrugada otra vez y estar clamando otra vez por el niño. Y de repente cuando yo le seguía diciendo a mi marido, pero entrégaselo de corazón, entrégáselo con todo su corazón. Y me decía él, yo ya se lo entregué al Señor. Entonces yo me rendí. Yo como mamá dije, ya, aquí está Dios, aquí está mi hijo, aquí está Señor. Y fue un momento en que solamente las personas que lo hemos vivido podemos pasar y experimentarlo y sentirlo. Fue un dolor que venía desde mis entrañas hacia afuera, de decirle al Señor, aquí está Padre, aquí está mi hijo. Era como mi Isaac, era mío, mi Isaac. Entonces fue un entregarle a Dios todo esto y la vida de mi hijo. Y en ese momento, cuando al mismo tiempo, y coincidió de que mi marido estaba haciendo lo mismo y yo lo mismo, pero fue ya no de labios para afuera, sino desde adentro. En ese momento yo sentí que me desmayaba porque fue muy fuerte. Cuando tú amas tanto a alguien, que uno de tus hijos, imagínate, y de repente se lo entregas al Señor, realmente no nada más de que, Señor, te lo entrego y ya, no, sino que venga desde tus entrañas y entregárselo al Señor es algo muy, muy fuerte. Y entonces cuando pasó eso, los dos al mismo tiempo, mi esposo y yo, se abren las puertas de nuestra cocina, porque ahí estábamos en la cocina, y era nuestra traductora. Para eso la traductora ya había llegado, y era nuestra traductora y nos dice, quiero decirles que el médico acaba
el médico acaban de llamar del hospital y quiero decirles que el niño acaba de fallecer. ¡Fum! Se nos desparramó todo, pero ¿sabes? Fue en la perfección de Dios. Uf, es algo impresionante porque nosotros acabamos de entregárselo. Cómo Dios respetó hasta que de mi corazón, de mis entrañas, le dije, aquí está, haz tu voluntad, Señor. Y fue en ese momento, cuando nos dicen esta noticia, hubo una paz en nuestro corazón que no lo puedo explicar. O sea, lejos de llorar o de gritar o de algo, fue solamente gracias, Dios, gracias. Y hubo una paz que inundó nuestro corazón, nuestra mente de una manera impresionante, impresionante. Pude entender muchas cosas. Yo como que ya me lo imaginaba, como que ya Dios me lo había mostrado, pero yo no lo quería aceptar. Pero entonces, en este proceso fue que yo pude conocer al Dios soberano del que yo te decía, Nati. ¿Por qué al Dios soberano? Porque es el que decide por nosotros. Él con una palabra, mira, lo podía haber levantado, lo podía haber sanado con una palabra solamente. Sin embargo, yo pude conocer al Dios soberano, al Dios que decide lo que es mejor para nosotros. ¿Fue un shock emocional? Sí. ¿Fue algo muy difícil? Sí. Una de las pruebas más grandes que yo sé que tiene el ser humano es la pérdida de un hijo. Se dice que cuando un esposo muere, una esposa, te quedas viudo, ¿no? Cuando te quedas sin padre o sin madre, te dicen huérfano. Pero cuando te quedas sin un hijo, no tiene nombre. Significa que no alcanza, o no sé si alcanza un nombre, pero la verdad de las cosas es que es una situación muy difícil, muy difícil. No lo podíamos creer, era como un shock, pero así como tuvimos todo el apoyo, el consulado mexicano igual nos ayudó para repatriarlo y traerlo a México. Y pues aquí en México sucedieron muchas cosas. Mucha gente que nos conocía se enojó con Dios y dijo, ¿cómo les puede pasar esto a ellos? ¿Cómo que si se van a otro país a servirte, a hacer y a levantar gente, a apoyar y ayudar, cómo les puede pasar esto? Otra gente, mucha más gente que llegó al funeral, gente se había alejado de Dios. Se había alejado, por alguna otra razón se habían alejado del Señor. Pero esto que sucedió impactó sus corazones de tal manera que se reconciliaron con Dios. Cuando nosotros veníamos en el avión de regreso para sepultar, para hacer el funeral, veníamos en el avión y nos tomamos mi esposo y yo de la mano, veníamos con nuestra hija pequeña de 3 años. Y nos tomamos de la mano y dijimos, esto que nos acaba de suceder no va a impedir que nosotros terminemos con la obra que Dios nos mandó a hacer. Así es que vamos a regresarnos a Ucrania y vamos a terminar lo que Dios nos mandó a hacer. Regresamos a México, estuvimos aquí un mes, pasó lo del funeral y de repente dijimos, bueno, pues nos vamos a regresar a Ucrania. La gente estaba así, ¿cómo? ¿Cómo se van a regresar a Ucrania? ¿Cómo es posible si no ven lo que les pasó? Mira nada más. Y nosotros dijimos, no, esto no va a parar la obra de Dios. Cuando nosotros decidimos no tanto entender, porque muchas veces no vamos a entender la voluntad de Dios, pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, Dios empieza a sanar nuestras vidas. Dios empieza a sanar nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando venimos al funeral, estábamos saliendo del panteón, y de repente me dice mi marido, vamos a ir a predicar. Yo, ¿qué? Así, yo con los ojos así abiertos. ¿Qué? Vamos a ir a predicar. Le dije, ¿cómo? ¿A dónde? Dice, hay un congreso de misiones a nivel Latinoamérica y no sé qué más.
y hay mucha gente de muchos países y la gente tiene que saber, los misioneros tienen que saber que no todo es color de rosas, que a veces se tiene que sembrar con lágrimas para poder tener un fruto, una cosecha. Entonces, fue una etapa muy dura, sí, muy difícil, sí. Fue una prueba muy grande de parte de Dios, sí, pero pude entender algo y por eso retomo lo que tomé al principio. Cuando tú quieras hacer algo para Dios, en tu futuro, en tus planes y todo, asegúrate que sea la perfecta voluntad de Dios. Yo estoy tan feliz porque yo sé que mi hijo está vivo y está en su presencia. Eso me llena de gozo, eso me llena de gozo. Yo no lo veo muerto como está muerto, porque no, o sea, él está vivo en su presencia y eso me llena de gozo, de esperanza, ¿no? Pero imagínense si nosotros nos hubiéramos ido en desobediencia, nos hubiéramos ido sin saber que era la perfecta voluntad de Dios, ¿qué hubiera pasado en nuestros corazones? ¿Qué hubiera pasado en nuestras vidas? Lo que hubiera pasado es simple, hubiera habido una culpa en nosotros. ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no escuché la voz de mis pastores? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué me adelanté? Porque a lo mejor sí era de Dios, pero me adelanté. Entonces, un consejo que yo te doy es que siempre te asegures a que todo lo que hagas siempre, siempre esté bajo la perfecta voluntad de Dios. Porque pase lo que pase, por muy duro que sea, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Hoy lo puedo contar así, tranquila. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue duro? Sí. Pero pude entender que Dios es soberano. ¿Pruebas vinieron a mi vida después? Sí. Ahí mismo, cuando fuimos a predicar al Congreso de Misiones, antes de entrar, se acercó con nosotros una mujer, traía un hijo en brazos y nos decía, ay, hermanos, ¿ustedes podrían orar por mi hijo? Es que está enfermo. ¿Sabes cuántas emociones encontradas hubo aquí en mi cabeza? ¿Por qué? Porque yo había orado con todo mi corazón. Porque yo había clamado y proclamado las promesas de Dios. Y supuestamente no sucedió nada. Y era un shock emocional aquí dentro de mí. Pero yo empecé a orar ahí con fe. Después ya no supe porque no conocía a la persona, pero estoy segura que Dios hizo algo. Pero Dios estaba probando mi corazón. ¿Sabes? La vida no es fácil. La vida en Dios no es fácil. Siempre va a haber retos y siempre va a haber situaciones difíciles. Pero cuando nosotros estamos o hemos decidido entender quién es Dios en su soberanía, que Él es el que decide por nosotros y siempre va a ser lo mejor, va a ser algo increíble. Porque entonces tu vida no se va a estancar, tu vida va a avanzar. Vas a avanzar y vas a seguir avanzando, vas a poder ser sanado o sanada, vas a poder tener libertad de muchas cosas. ¿Quién es un Dios soberano? Cuando vemos qué es la palabra soberanía, simplemente te imaginas un rey, te imaginas un gobernante, no sé. Bueno, pues es el que tiene toda la autoridad. Ese es el Dios soberano, el que tiene toda la autoridad, porque Él nos creó, Él nos hizo y tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. No importa lo difícil que estés pasando. Yo sé que en esta temporada ha sido una situación difícil y ahí podría dar muchos testimonios también, porque en medio de la pandemia, 10 de mis familiares fallecieron. Tuvimos un año muy difícil, incluidos mi papá, falleció en este diciembre, y uno de mis cuñados que también queríamos muchísimo. Entonces, fue muy duro y podrías decir, pero ¿cómo? Mucha gente que dice, pues ya me pasó esto, ya no me va a pasar otra cosa. No somos inmunes a eso. Dios nos va a ir perfeccionando cada día, pero cuando nosotros entendemos esta soberanía de Dios, no es que puedas entenderla, más bien aceptarla, la voluntad de Dios, entonces tu vida cambia, porque puedes ver las cosas de diferente manera, puedes, como te dije, avanzar y no estancar.
Es muy importante. Número 1, siempre, como te dije, la voluntad de Dios. Estás seguro siempre que estás en la perfecta voluntad de Dios, porque pase lo que pase, no importa. Dios está ahí en control de todas las cosas. Número 2, no importa si tú no entiendes la voluntad de Dios. Cuando se acepta, Dios empieza a poner bálsamo en tu corazón y tú puedes avanzar. Número 3, lo más importante, nunca dejes de creer en el Dios poderoso que tenemos, porque Él nos va a seguir perfeccionando cada día y nosotros tenemos que ser personas que podamos avanzar y creerle y ser testimonio para muchos. Este testimonio ha sido muy fuerte porque, como les dije, más de 20 países en ese momento y hoy en día se sigue hablando de él, se sigue hablando de ese testimonio. Hoy yo puedo ser un ejemplo para a lo mejor tú que estás del otro lado de la pantalla y que has vivido esta situación y que no has podido sanar, que no has podido levantarte, no has podido recuperarte. Hay personas en este tiempo que están en depresión, que están angustiados, que no saben qué hacer, que extrañan al familiar y es normal. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale desahogarse? Por supuesto. Dios nos hizo con emociones, con sentimientos. Y es bueno llorar, pero lo que no es bueno es quedarse ahí estancados en el sufrimiento, que es lo que hace la diferencia. Así es que hoy aquí estamos para compartirles que Dios es soberano y Él nunca se equivoca, que siempre, siempre lo que Él decida, es lo mejor para cada uno de nosotros. No te rindas, no te rindas, avanza, avanza siempre poniendo a Dios en primer lugar. Hoy puedo decir que en esta temporada Dios me ha llevado a un nuevo nivel de fe, en donde así como con Sadrach, Mesach y Abednego, en donde fueron metidos al horno de fuego, que fueron metidos así como ellos, que decían, no, no importa, si quieres métenos, en otras palabras, no, métenos, nuestro Dios nos va a librar. Hoy puedo decir que en las pruebas que hemos vivido, la situación de mi esposo que acaba de pasar, por un cáncer, ese es otro testimonio, tal vez en otra ocasión, pero el hecho de poder creerle a Dios a pesar de que todas las cosas están en contra, eso es lo que hace la diferencia. Entonces Dios está preparando y sí, la iglesia está siendo probada. Estamos siendo probados, sacudidos, pero ¿sabes para qué? Para que nos levantemos como una iglesia fiel, porque el Señor ya viene pronto. El Señor ya viene pronto y está preparando a su iglesia que no importa la circunstancia que venga, así como ellos en el horno de fuego, métenos, el Dios en el que creemos nos va a librar. ¡Ay, qué locura! Si ese horno fue puesto más alto de lo normal, ¿no? Se calentó mucho más de lo normal. Entonces, así como ellos ciegamente casi, es decir, yo sé quién es mi Padre Celestial, el que es el poderoso, el todopoderoso y el que va a hacer posible todas las cosas. Así es que te reto a que vayas a un nuevo nivel de fe y puedas creer y puedas buscar y puedas entender la soberanía de Dios. Liz, y a mí me gustaría muchísimo que nos contaras, vagamente recuerdo en esa salita ahí entre el descanso y el servir a Dios, que tú en algún punto, pues entre esta lucha, ¿no? De aceptar la voluntad de Dios, pero también el extrañar a tu hijo, o sea, en esta lucha, ¿no? De entre tu mente, tus emociones, tu fe. Yo me acuerdo que tenías un amigo, bueno, tienen un amigo que es profeta. Y me acuerdo que a raíz de esto que le sucedió, pues puertas de todas las naciones se le abrieron a Jaycee para predicar el evangelio, ¿no? Para predicar, para entrenar a los santos, pues para muchas cosas, ¿no? Para contar el testimonio. Y me acuerdo que algo le dijiste a este profeta, ¿nos contarías? Bueno, esto fue ya pasados algún tiempecito después de que mi hijo había muerto. No fue tan reciente, fue como que una lucha también. En tu humanidad hay muchas luchas, ¿no? Sobre todo como mamá. Te voy a contar dos cosas antes de decirte lo de Cristo. Una, me pasó que a los pocos días regresando de Ucrania,
de repente en las madrugadas yo me despertaba y yo decía, Señor, yo sé que mi hijo está contigo, yo sé que está ahí contigo, pero siento una angustia de mamá, o sea, había una angustia en mi corazón de dónde está mi hijo, o sea, y luchaba conmigo misma porque yo decía, yo sé que está contigo, pero ¿dónde está mi hijo? ¿No? Yo casi que lo quería ver. Y bueno, yo tuve un sueño que Dios lo permitió, porque obviamente no hay ninguna parte en la escritura donde diga que los muertos regresan, es al contrario, pero fue un sueño que yo tuve que me dio mucha paz. Y yo me acuerdo que yo lo soñé y yo iba manejando en una camioneta y de repente yo lo veía, volteaba y estaba ahí. Y yo le decía, ¿qué estás aquí? ¿Estás aquí? ¿No estás aquí conmigo? Y mi hijo decía, sí, mamá, pero ya déjame ir, me decía, ya déjame ir porque Jesús me está esperando, ya déjame ir, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, sí, fue como un shock aquí, que yo lo necesitaba. Yo necesitaba como escucharlo, verlo, yo no sé, era algo humano, me explico, humano, porque la Biblia no habla de esto, era algo humano, algo que yo como humano, yo ser humano lo quería ver. Y entonces recuerdo estando sentada en la mañana siguiente en la cama, y yo estaba así, y de repente volteé a ver la puerta, había una puerta ahí, y cuando yo volteé a ver, yo veo como otra visión, en donde yo veo como igual una túnica blanca, pero de repente saliendo mi hijo atrás, así, con una carita de alegría, como siempre, con sus cachetes rojos, así chapeado, y sonriendo, así súper contento. No saben la paz y la alegría que eso me dio. O sea, fue un bálsamo a mi corazón, porque decía, está bien, está contento. O sea, lloré mucho, o sea, fue algo increíble. Entonces, regresando a esta parte donde tú me dices, ya había pasado un tiempo, habían pasado algunos años, pocos años, y este amigo, tenemos varios amigos profetas, pero realmente amigo que tenemos, Christoph, es un hombre de Dios, él vive en Europa, es un hombre muy, muy, con una sensibilidad en Dios increíble, las palabras que Dios le ha dado se han cumplido, y es increíble, ¿no? Y entonces yo le dije, llegó aquí a casa, estuvieron unos meses ministrando por aquí en México, y un día yo le dije, oye, yo tengo que preguntar algo, porque hay algo en mi corazón que me agobia, o sea, me agobia. En ese momento, como yo les dije, mi marido pues era ya conocido. En ese entonces eran más de 20 países, hoy ha ido a más de 70 países, o sea, imagínense todo lo que Dios le ha abierto puertas, ¿no? Pero en ese momento eran más de 20 países que habían orado por nosotros, que se dio el caso a conocer, que fue un impacto para mucha gente, como les dije, muchos regresaron a Cristo, otros se enojaron, pero después se reconciliaron con Dios, o sea, hubo muchas cosas que todo esto generó en las personas, ¿no? Para reconciliarse con Dios. Entonces, yo le decía, ¿sabes qué? La verdad es que yo no quería ser conocida. Yo no quería ser conocida. Yo quería a mi hijo. Y entonces, yo le digo, yo quería a mi hijo, yo no quería ser conocida, porque fue como coincidencial, ¿no? Que pues fue tan conocido y esto fue una bomba, y de repente, yo decía, no, yo no quería esto, yo quería a mi hijo. Y entonces yo recuerdo que con ojos de profeta, porque los ojos, no sé ustedes si han visto, los ojos de profeta son así como directos, y de repente me volteé a ver y me dice, qué cruel eres. Y yo, dice, Dios no trabaja así. Dios no se iba a valer de la vida de tu hijo para darlos a conocer. Dios se llevó a tu hijo porque Él quería llevárselo y que Él estuviera con Él, porque era su tiempo, porque su tiempo en esta tierra había terminado, pero Dios nunca, jamás va a hacer o va a usar estas cosas para darnos otras. Así como que, bueno, te doy a conocer, te doy fama, te doy esto y ahora yo tengo esto. No, dice, Dios no es así. Pero yo lo necesitaba escuchar, ¿no? Era algo fuerte, era algo que en mi humanidad, pues tenía como conflictos emocionales, pero cuando yo hablé con él, o sea, me dio tanta claridad y decir, sí es cierto, Dios, eres tan soberano y tú no necesitas usar nada de esto
para hacer lo que tú ya planeaste con cada uno de nosotros, para que tus propósitos o el propósito que tú tienes con nuestras vidas se cumpla. Entonces fue así. Después de ahí mi corazón estuvo en paz, estuvo, pues nunca le cuestionamos, jamás le reclamé a Dios, jamás. En este proceso, nunca jamás de mi boca salió el ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Jamás. Solamente había este cuestionamiento en mi vida. O sea, el hecho de decir, pues tuve fama, ¿no? Pero Dios es soberano, Dios me ayudó, Dios me guió. Gracias a Dios por la vida de este hermano que me guió, ¿no? Así, casi. Pero fue así y sí fue tiempo duro, difícil. Pero aquí estamos. Y si estamos aquí, es porque Dios todavía tiene planes con nosotros. Gracias, ha sido de mucha bendición. Yo la verdad estoy muy bendecido y me quedo eso, ¿no? O sea, cuando uno acepta esa voluntad, uno sana. Y wow, eso está para hacer un libro. Sanas y avanzas. Eso está para hacer un Sí. libro, ¿no? Gracias por tu tiempo, gracias por ser vulnerable, ¿no? A los que están pasando por algo así, abrir tu corazón, porque no es fácil, ¿no? Pero, pues bueno, todos los que están viendo este testimonio, los que vieron ese testimonio, pues les bendecimos en Cristo Jesús, sea Él trayendo paz a sus vidas, sea Él pues trayendo la convicción y la certeza de que Él es bueno, Amén. que Él es Dios